Estará con nosotros el doctor Ricardo Andrés Cuellar Quirá. Él es de formación psicólogo, es especialista en gerencia del talento humano, tiene la maestría en gerencia del talento humano, normalista superior y tiene estudios complementarios en psicología fenomenológico existencial. Ha sido docente catedrático en este momento de tiempo completo, decano actualmente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha sido asesor de práctica clínica y de investigación en pregrado por la Universidad Católica de Pereira. Se ha desempeñado como psicólogo con operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en programas de restitución de derechos en primera infancia, población vulnerable. Ha sido también psicólogo clínico en clínica privada de alto nivel. Se ha desempeñado también como psicólogo clínico en la Red Nacional de Estimulación, Atención a Niños, Adolescentes, Adultos y Parejas. Ha sido psicólogo clínico en la Responsabilidad Penal para Adolescentes, Atención Clínica y Psicosocial de Adolescentes Infractores y psicólogo clínico y organizacional en Riopaila, Castilla, empresa del sector agroindustrial, procesos de gestión social y gestión humana en general. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy buenos días. Pues primero que todo, un gusto poder estar acá con ustedes, visitándoles, comentarles que tenemos muchas afinidades y algo adicional es que a los colombianos nos gusta mucho México. Yo no sé a los mexicanos qué tanto les gustará Colombia, no sé, pero a mí sí me gusta bastante México. Lo otro, pues un agradecimiento muy, muy especial a las autoridades de el Culagos por la invitación que me han hecho. Pues me siento muy feliz de poder venir hasta acá y compartir con ustedes un poquito de lo que se vive en Colombia. Yo sé que el tiempo de pronto no alcanza para llegar a profundidad con lo que sucede en el país, pero voy a procurar ser tal vez pragmático con lo que quiero comentarles para poder que conozcamos más que el asunto teórico de las migraciones en Colombia, el asunto anecdótico, lo que no sale en los libros, lo que no sale en las noticias, que imagino que a ustedes también les pasa similar, y es que hay unas realidades que no salen a la luz pública, pero que uno como colombiano o que uno como mexicano sí se entera, sí la sabe, pero que en ocasiones es hasta difícil ponerlas en conocimiento. Allá sí nos pasa. Entonces, después de eso, pues comentarles que voy a procurar ser breve. La mayoría de aquí me imagino que está enterado sobre lo que es el conflicto colombiano. Anticiparles dos cosas. Nuestro conflicto, yo antes podría decir llevaba más de 50 años, pero hoy en día nosotros como colombianos empezamos a decir nuestro conflicto lleva. Tal vez por eso la indicación de una historia que no termina, que uno pensaría o la comunidad internacional pensaría que después de firmar los tratados de paz en La Habana, uno pensaría el conflicto en declive. Y si bien es cierto, muchos asuntos del conflicto sí han disminuido, hay otros asuntos que no se detienen, que se siguen multiplicando, que sigue recrudeciendo como tal el conflicto. Entonces es una historia al parecer de nunca acabar. Como veo muchos rostros de personas muy jóvenes, pienso que me sirvió haber estado acá ayer porque vi el público y dije, bueno, estas personas no alcanzaron a conocer el mundo cuando esto se estaba colocando fuerte. Entonces preparé un video, no es mío, pero pues que viva la internet. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron.
Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: «Vamos a hacer la revolución». Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado. Eso fue un comprimido de 3 minutos del conflicto colombiano. Obviamente se dejan muchísimos datos, cifras de muertos, cifras de desplazados, cifras de víctimas por fuera, pero digamos que para entender qué es lo que pasa en Colombia, este comprimido les ayuda por lo menos a contextualizar un poco en qué es lo que estamos. Vámonos allí de pronto un ratito para que no nos entretengamos. Ese comprimido lo presento más con la intención de que por lo menos nuestro público joven empiece a enterarse de lo que nos ha pasado. Nosotros tenemos la guerrilla más vieja del planeta. Les voy a decir muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso, ¿sí? Una es esa. Tenemos la guerrilla más vieja del planeta, y cuando digo tenemos, es que cuando se firman los tratados de paz en La Habana y Bruselas, no es el 100% de las FARC, sino que quedan unos grandes grupos de disidentes, y esos disidentes se están en ese momento rearmando y se están reagrupando, y como lo saben bien, en Colombia sigue habiendo coca, sigue habiendo cultivos de coca, pues sigue habiendo financiación para adquirir armas y para volverse a unir. Hay una guerrilla que el M-19, que alrededor de el primer bloque grande de los años 80 hicieron también unos acuerdos de paz. Ellos hicieron pues la entrega de las armas, y hay muchos políticos de esa época que todavía están en la vida política, o sea, son o eran del M-19, y después del proceso de paz participaron y participan durante muchos años en la vida política. El ELN es otra de las guerrillas grandes y digámoslo viejas del país, y esta guerrilla ahorita lo que hace es como buscar vía el terrorismo también un espacio de diálogo como lo ha tenido las FARC,
solamente que sin tregua, sino con los mismos tipos de actos terroristas. Y lo que se supone es que un porcentaje grande de las FARC, de los disidentes, entonces empiezan a engrosar filas del ELN, algunos se mantienen apartes, hay fusiones en algunos sectores del país entre ELN y FARC, pero digamos que las FARC como organización terrorista las seguimos teniendo, ¿verdad? Seguimos teniendo ese tipo de influencias. Más adelante vamos a hacer un asunto de votación entre todos porque traigo un material fuerte, no visualmente, pero sí carácter auditivo y bueno, ahorita hablamos sobre ese tema. ¿Cómo es la vida de un colombiano en medio del conflicto? Hay diferentes posibilidades. De lo que hemos venido hablando, esta grabadora está en reproducción, no está en grabar, sino en reproducir. Pienso que es buena idea que se ponga a grabar. Entonces, les estaba diciendo cómo es la vida de un colombiano en medio del conflicto. Pues hay varias versiones de lo que un colombiano puede vivir o pudo haber vivido en el conflicto en sus diferentes momentos. Vamos a hablar de los últimos años, los últimos 20 años tal vez, que es donde hay mayor intensidad de lo que estábamos hablando. Y vamos a retratar 3 temas importantes. Uno, el narcotráfico. O sea, nosotros también tenemos una versión de lo que para ustedes es el Chapo, ¿cierto? Nosotros también tenemos nuestro Pablo Escobar, ¿cierto? Y pues tampoco me siento orgulloso de tener que decir, nosotros también tenemos uno. Lastimosamente también lo tenemos. Si pensamos en la figura de Pablo Escobar, es una persona de un dominio en términos del narcotráfico gigantesco. Hubo un momento en que Pablo Escobar ofreció pagar la deuda externa de Colombia porque la podía pagar en efectivo, ¿no? y en dólares además, ya saben quién compra. Se podía pagar con parte del capital de Pablo Escobar. Obviamente el gobierno no aceptó, pues por obvias razones. Y Pablo Escobar intentó incursionar en la política, de hecho lo hizo. Y pues estando en la política, estando en las esferas del gobierno, porque nuestro estilo de gobierno no es por estados como su país, sino que en nuestro país hay un gobierno nacional y centralizado. Sí hay estados, sí hay senadores, sí hay congresistas, pero las leyes son nacionales para todos los estados de igual manera. Entonces alguien que puede estar en las esferas de la política va a tener una influencia no en un estado, sino en todo el país. Pablo Escobar intenta hacer esto y pues obviamente la clase política no le abre mucho la entrada y empieza una guerra del narcotráfico contra algunos políticos, contra la policía. Yo recuerdo que en los 90s, 80s, 90s, en los 90s sí, hubo un momento que en Medellín y en Antioquia se pagaba por cabeza de policía a 1, a 2, a 3 millones de pesos. Como en las películas de asesinos a recompensa, así tal cual. Entonces nosotros empezamos a tener sicarios menores de edad. Ahorita en la presentación que hacía la maestra Gaby, estuvo un año también trabajando en algo que se llama responsabilidad penal para adolescentes. Mi récord en atención fue que tuve un chico de 13 años que ya se contaba como sicario profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que no hacía un delito de este tipo en compañía sino que él mismo iba directamente a la oficina, porque así se le llama, él mismo iba a la oficina y contrataba directamente con ese cartel o con ese grupo, ¿sí? Él mismo contrataba con 13 años. Pues me tocó atender cosas de estas hace algunos años allí en esa institución. Pero bueno, también en la época de los 80s y los 90s pasaron un par de cosas importantísimas. Ahí lo retrataban como algunas guerrillas de izquierda y algunos ejércitos de derecha. Cuando se refiere a ejércitos de derecha no es el ejército colombiano, ¿cierto? Sino que estamos hablando de las AUC, que empezaron como movimientos civiles de personas que se armaron para defenderse de la guerrilla, pero también tuvieron financiamiento del narcotráfico. Entonces, ¿qué tenemos a la base? Mucho dinero por cuenta del narcotráfico, una mano derecha y una izquierda, ¿cierto? Porque la guerrilla es extrema izquierda, los paramilitares son extrema derecha, y
toda la población civil en medio de eso. Entonces nosotros tenemos bandas criminales, tenemos delincuencia común, tenemos guerrillas, varias, tenemos grupos de autodefensa, varios. Los carteles de droga también tienen sus propias organizaciones delictivas. Y entonces el conflicto como tal se empieza a polarizar en algunos lugares, obviamente con mayor facilidad y con mayor intención en el campo. Por eso ahorita cuando veamos la diapositiva siguiente, lo que vamos a ver es que los números más grandes de los desplazados, ¿sí?, de las migraciones por violencia política en el país, provienen de lugares rurales, ¿sí? Obviamente también hay movimientos de personas de ciudades, pero no están a costas de lo que son los grupos armados como los vemos en las películas, que van con sus camuflados y sus armas y tienen aquí sus brazaletes de la AUC o de las FARC, sino que era más por personas que son de la parte de ideología, como los milicianos se les llama, la parte que están haciendo la parte de inteligencia, y pues obviamente hace mover a algunas personas de las ciudades, pero nuestros números más altos de desplazamiento son de las zonas rurales. Y hay otra cosa que yo deseo, yo anhelo que en algún momento haya esa reparación de la memoria de los colombianos, y es que hay unas atrocidades que pasan que todavía no se han podido manifestar tal cual, y es que detrás de la política corrupta del país hay unos personajes muy queridos que a través de las leyes se apoderaron de muchos terrenos, y parte de esos terrenos pues obviamente estaban habitados por campesinos, y esos campesinos empezaron a ser asesinados, o sea, empezamos a tener masacres de pueblos enteros en Colombia, pueblos enteros que fueron devastados, y lo poco que quedó pues obviamente tenían que desplazarse a algunos sitios. ¿Y qué hicieron personas de la derecha, de la izquierda y del gobierno de la parte corrupta? Se apoderaron de esas tierras. ¿De esas tierras para qué? Para luego cultivar más coca, para luego cultivar también amapola, para simplemente tener grandes extensiones de tierra. Hay algo particular para que ustedes sepan esos contrastes, y es que para nosotros en Colombia tener una casa es como algo prestado, porque el impuesto predial es bastante costoso. Es decir, se paga un tributo anual por la propiedad, que es normal, ¿cierto? Pero ¿cómo les parece que las fincas, bueno, lo que acá serían los ranchos de la gente muy rica, casi que están exentas de impuestos, porque se supone que están haciendo producción del campo, porque se supone que están dando empleo a las personas que viven en el campo? Sí, entonces casi que son exentos de impuestos. Pero ¿quiénes son los dueños de los grandes ranchos o de las grandes fincas en Colombia? Pues la clase privilegiada, ¿sí? Pero las casas pequeñas de estrato socioeconómico 1, 2 o 3 tienen normalmente sus impuestos grabados. No es que esté en contra del gravamen de los impuestos, sino que cuando nos graban a nosotros y los ricos cada vez quedan más exentos de los impuestos, pues parece que la balanza no es tan justa, o no sé ustedes qué puedan pensar. Tal vez porque todavía no pagan impuestos, pero ya pronto entran a esta ola, ¿no?, a esta onda de estar pagando impuestos. Con esas situaciones entonces tenemos dos cosas: la polarización de los desplazados en las zonas rurales, un asunto de muerte o por presencia de los guerrilleros o por presencia de los paramilitares, y una dinámica muy particular, que ahí viene un componente anecdótico que les quiero compartir. Es que, por ejemplo, imagínense ustedes muy adentro en el campo, pueblos distantes de las ciudades principales, un municipio que está en medio de una montaña, pero que durante 2 o 3 meses está rodeado, está invadido de paramilitares, que son de derecha. Estas personas obligan a algunos de allí, de ese municipio, a que les vendan comida, o a que les laven ropa, o que les den posada en las fincas o en las casas, y la gente se logra habituar. No están tranquilos, pero se tienen que habituar porque no se pueden ir, pues no los pueden hacer ir más bien. Pero luego de 3 o 4 meses ellos se tienen que ir de allí, se tienen que ir moviendo, porque el ejército los podía descubrir y entonces les iban a hacer sus operaciones militares. Entonces el grupo de paramilitares después de 3 o 4 meses se iba, y después de 1 o 2 semanas entonces llegaba a habitar ese mismo municipio un grupo de las FARC o de cualquier guerrilla. Entonces ya llegaba un grupo armado terrorista de izquierda.
Entonces venía la dinámica de lo que allá se llaman los sapos o los que dan dedo. Dedo es señalar, mire, fulanito de tal, mientras estaban los otros, le dio alimento, le vendió, le dio posada o X, Y o Z, y entonces se dio la dinámica de los panfletos. ¿Saben qué son los panfletos, cierto? Acá también se han tenido panfletos. Panfletos, avisos en papeles, decían, me acuerdo mucho porque habían unos que decían algo así como, las personas buenas se acuestan a las 9, las personas malas las acostamos nosotros. Entonces, pues, nítido, ¿cierto? Se entiende transparente qué es lo que quieren decir. Si estás en la calle después de las 9, no amaneces vivo, ¿sí? O un aviso en una pared, somos las AUC de Colombia y frente tal, y fulanito de tal se tiene que ir porque es un sapo. Pues esa misma noche, sin nada, incluso sin familia, sin pertenencias, sin nada, literalmente sin nada, es irse por conservar la vida, ¿sí? Lo mágico, ¿saben qué es? Que luego de otros 2 o 3 meses de estar en el movimiento de izquierda, entonces también se iban para sus lugares y entonces llegaba una avanzada del ejército. Y el ejército también empieza a hacer su inteligencia y empieza a descubrir quiénes son los auxiliadores o de unos grupos o de otros. Entonces digamos que un municipio podía tener en un año 3 fuerzas armadas. Pues cuando digo armadas no es fuerza armada como la Marina o como la Fuerza Aérea, sino 3 grupos con armas distintos, de distintos polos. Extrema izquierda, extrema derecha y el Ejército Nacional en un mismo año. Hace unos años, no muchos tampoco, por allá alrededor del año, bueno, sí, ya son bastantes años. En 2000, 2001, me estaba formando como pedagogo, acá pues como para ser profesor de escuela o de prepa, ¿sí? En Humanidades y Lengua Castellana. Y un momento en que me tocó ir a un municipio a hacer unas prácticas de esto y tenía que estar allá. Pues para alguien como yo, que iba más bien de una ciudad a ir a un pueblo y luego de ese pueblo me asignaron a una vereda que quedaba a más o menos 1:30 en un camión, pero allá lo llamamos chivas. ¿Sí saben cuáles son las chivas? Son camiones, pero no son cubiertos del todo, sino que son destapados por cada silla, ¿sí? Y las sillas no son separadas, sino que es un solo bloque de asiento con recostadero, pues con espaldar, pero son grandes. Y eso los hacen para caminar por carreteras sin pavimento hacia los campos, ¿sí? Entonces, 1:30 en un carrito de esos después de un municipio. Cuando uno no ha tenido de cerca el conflicto, pues uno va expectante. A todos nos gusta ir una temporada al campo, ¿cierto? El campo sigue siendo muy lindo. Pero digamos que de esas experiencias, que hubo un momento en que yo estaba trabajando con los niños y yo vuelto a mirar a la ventana y había un tipo con camuflado, tipo ejército, con fusil, y pues imagínense el impacto de una persona que llega a trabajar con niños pero encuentra en la ventana de lo que sale por las noticias, porque nunca lo había visto, de lo que sale por las noticias. Y los niños que sí ya los conocían, pues hubo uno que se miccionó allí, hubo otro que arrancó a correr donde yo estaba, otros temerosos, ¿cierto? Hay un impacto allí importante. Pero luego que se acaba la jornada, entonces que ya los niños se van, ellos llegan a hablar con nosotros y más o menos 3 o 4 preguntas repetitivas. ¿Y usted quién es? Pues Ricardo Cuellar. ¿Y qué viene a hacer acá? Yo estoy estudiando en la universidad, estoy formándome para ser profesor y vengo acá para unas prácticas. ¿Y su familia quién es? No, mi familia no es de acá, yo vengo de tal ciudad y vengo para acá. ¿Y el ejército estaba en el pueblo? No, pues no sé distinguirlo. ¿Usted está informado? No lo sé distinguir. ¿Y usted quién es? ¿Y cuánto le están pagando? Y usted viene a hacer inteligencia, pero yo lo estoy diciendo bonito, ¿no? La idea no es reproducir el coraje ni ese tipo de cosas, pero sí un primer impacto te muestra la realidad del conflicto. Ahora,
Luego de eso, luego de unos días, pues yo ahí tuve que estar con una semana y luego ir al pueblo y tenía que ir a esas veredas. Hubo un momento en que estaba en el municipio tal cual les decía, imagínense una montaña grande, ¿sí? Y más o menos hacia la mitad de la montaña estaba la construcción del pueblo, ¿sí? Y una noche, tipo 6 de la tarde, después del pueblo, es decir, más hacia la cima de la montaña, empezó a llegar la guerrilla y después del pueblo, es decir, hacia abajo, hacia el pie de la montaña, había una base militar, pues de esas temporales. Y entonces fue mi primera vez que escuché cómo suena un fusil. Lo terrible del caso es que la guerrilla disparaba al ejército que estaba abajo y el ejército disparaba a la guerrilla que estaba arriba y nosotros estábamos como población civil justo en la mitad. Entonces es muy divertido, ¿sí?, pararse en el patio de la casa y ver las balas que se llaman trazadoras, están pintadas de rojo en la punta y entonces en la noche se ven como en las películas. ¿Sí han visto películas, no?, de acción y de combates? ¿Sí han visto unas que van como alumbrando? Entonces es muy divertido estar en el patio de tu casa cuando no tienes nada que ver con nada que ver y ves subir y bajar balas de estas, pero muchas, ¿sí?, muchas. Y entonces empieza a pasar lo inevitable, viene el pánico y entonces tienes que coger los colchones de las camas y tirártelos encima y apagar todo y tener la tranquilidad de que ahí vas a estar, no se sabe cuántas horas vas a estar allí o días, porque sí tenemos en la historia de Colombia pueblos que fueron asediados por días, que el ataque al pueblo duró días, hasta que mataron hasta el último policía o hasta que mataron un porcentaje grande de toda la población. Tampoco me siento orgulloso de eso, pero nos ha pasado. Y lo otro que me parece pues importante compartírselos es que luego que cesa el intercambio de disparos, hay un avión que pues no sé si todavía funciona, pero en ese tiempo cada combate había un avión de esos, se llaman aviones fantasma. Y es un tipo de avión que sobrevuela, que tiene capacidad de bombardeo, capacidad de disparar, pero tú sales y no lo ves. En la noche no se ve y él sobrevuela, se siente que pasa muy cerca, pero no lo ves, no se detecta, no tiene las lucecitas que tiene cualquier otra aeronave, no. Le colocaron muy bien el nombre, ¿no?, el avión fantasma. Pero una cosa es que tú veas una noticia que diga, luego del combate el avión fantasma hizo un ataque explosivo y entonces mataron tantos guerrilleros y por aquí y por allá. Y otra cosa es que tú estés en un sitio y que el avión fantasma esté sobrevolando donde tú estás. Entonces ya no se siente tan bueno. Ya no es bonito el sonido de un avión, ¿sí?, porque no saben ni de qué tamaño es, ni si están viendo bien, ¿cierto? Y uno empieza a desconfiar de la física. ¿Será que sus lentes de visión nocturna sí están bien enfocados? ¿Y será que ellos tienen la capacidad de saber hasta dónde llega el pueblo y hasta dónde empieza el campo y dónde están unos y otros? Yo les preguntaría si adivinan qué es esto, pero me imagino que les va a quedar fácil. Sin café no funcionamos en Colombia, es como el combustible, es básico. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto se recupera en Colombia a través de una institución que se llama el Centro de Memoria Histórica y hay muchos relatos de personas. Yo solamente conocí el conflicto así de manera tangencial. Por coincidencias de la vida tuve que estar allá y me enteré y me pasaron unas cuantas cosas, otras, pero esas solamente son las que les voy a contar. Y yo tuve mi impacto en esa época sobre lo que pasó, pero imagínense alguien que toda la vida ha sido de allá y no tiene esperanza de irse de allá, y si se va sabe que va es a abandonar sus tierras, a abandonar sus costumbres, a abandonar su modus vivendi, a abandonar todo y llegar a un sitio donde no tiene ni trabajo, ni conocidos, ni familia, ni nada. Va a ubicarse en los cinturones de pobreza de la ciudad, a subir los índices de desempleo, que en Colombia son numeritos grandes habitualmente, pero es una desesperanza de no saber si quedarte allí arriesgando la vida o irte, pero igual es arriesgando la vida. No sé si estuvieron, de los que están aquí, varios estuvieron ayer en la presentación del profesor Durán.
y mostraba sus imágenes sobre los que no lograban éxito en sus movimientos migratorios. Pues acá también es un movimiento migratorio, solamente que están desplazados por violencia política o por el conflicto directamente, pero muchos fracasan en ese tipo de movimientos, ¿sí? Ahora, esta imagen nos va a hacer una idea solo de desplazados. Tenemos más o menos un promedio de 6.433.115 desplazados. ¿Este tiene punterito? Así. Les decía ahorita, ¿si alcanzan a leer allí? Creo que no. El 87% de todos los desplazados son de zonas rurales. 87% de 6.400.000. Un poquito, ¿no? Es un tantito. Pero de esos había un 7% que eran mayores de 60 años. Es decir, estamos hablando ya de gente que está entrando a la tercera edad, con la dificultad que ya les empieza a presentar desplazarse. No digamos dificultad caminar, pero una cosa es caminar y otra cosa es caminar en la noche sin ver por el campo y sabiendo que te están o siguiendo o que tienes que caminar así de duro para poder salvar tu vida. Son otras condiciones. Ahora, hombres en etapa productiva. Miren aquí, entre 16 y 26 años, 1.200.000. Aquí están, adultos entre, creo que son 25, que ya me falla entre 18 y 26 años. Entre 18 y 60, correcto. 3.400.000. Son números grandes. Lo más terrible de estos números es donde está el 35%, ¿sí? Que es donde tenemos los niños, los menores de 18 años. Entonces arriba tenemos menores de 5 años. Ojo, imagínense la perspectiva que les planteo, pero niños de 5 años, ¿sí? Son 500.000 niños. Número grandecito, ¿cierto? ¿Cuántos habitantes tiene Lagos? Hagan de cuenta que multiplicamos 3 veces Lagos de Moreno en niños desplazados durante lo que va del conflicto. Algo así. Nuestros números no son nada alentadores. Luego dice 977.000 entre 6 y 12 años, poquito más grandes. Y luego 798.000 entre 13 y 17. Esta perspectiva pienso que nos hace pensar en que nuestro conflicto no ha sido ya, los últimos años no ha sido ya por ideales, ¿cierto? En el video decían seguidores de ideales socialistas y esto, ya no es por ideales, ya nosotros no hablamos de las ideologías, por lo menos la sociedad civil no hablamos de las ideologías de las FARC, sino que hablamos de la narcoguerrilla, de los narcoparamilitares, de la narcopolítica. Porque lamentablemente también tenemos políticos que tienen vínculos con el narcotráfico, ¿sí? Entonces, más o menos hasta aquí va el panorama de cómo es que se vive el asunto de ser desplazado en Colombia, con todas las condiciones idénticas que se han descrito. El asunto del hambre, el asunto de la baja escolaridad, porque habitualmente las personas en el campo suelen tener menores niveles de escolaridad, ¿sí? Y luego cuando llegan a las ciudades también suelen tener menores niveles de empleabilidad o sus empleos, siempre hay gente que va a pagar menos, ¿sí? Mire, pero es que esto es muy poquito. Ah, no, pues si usted quiere trabaja por esto y si no, pues no. En el sector donde vivo hay personas que son dueños de fincas y entre ellos se hablan y llegan a pagar muy poco por el día, algo así como entre 15 y 18.000 pesos colombianos, que eso vienen siendo, si son 18.000, son como $6 por día para trabajo en el campo. En esos sectores donde no hay mucho control del Ministerio de Trabajo. Y entonces le dicen, venga, pero es que eso no me va a alcanzar. Ah, bueno, pues si no quiere, vaya, busque en cualquiera de las fincas, bueno, en cualquiera de los ranchos aquí vecinos y mire quién le paga más. Pero como ya nosotros acá que somos dueños ya dijimos, le vamos a pagar a 18 y ninguno se mueve de allí, entonces se pueden ir a cualquier finca, pero nadie les va a ofrecer más. Es probable antes que les ofrezcan menos,
¿sí? Hay personas conscientes, buenos ciudadanos que les pagan lo que es, ¿cierto? Pero digamos que este tipo de trabajos del campo son habitualmente menos remunerados, son muy mal remunerados. Hay una precarización laboral en el campo increíble. Ahora piensen ustedes en las posibilidades de entrar a la educación. Es difícil y de pronto al principio no porque no hayan los cupos o porque no hayan las instituciones, sino que para poder ir a estudiar hay que solucionar un tema básico y es alimentarse. Lo compartimos, ¿cierto? Compartimos eso. Básico para poder estudiar, para poder hacer tu asunto académico, pues tienes que estar bien alimentado y si no, pues atentando contra la propia humanidad, ¿o no? ¿O no les ha tocado? ¿Les ha tocado estudiar con hambre? ¿Sí? ¿Les ha tocado estudiar con hambre? ¿Sí? ¿De una semana, de 2 semanas, de llevar 3 meses que tu papá no consigue trabajo ni comida? ¿Sí? Ah, ok. No es que se te retrase un alimento, que eso nos ha pasado a todos, ¿cierto? Viajar, a veces se te mueven los horarios de la alimentación, pero aguantar hambre, cuando digo aguantar hambre es, venga, en su casa no hay ni trabajo y por ende no hay ni comida. Y no es un día, semanas, meses. Entonces pasa lo que sucede en las ciudades, no sé si aquí también les pasa a ustedes, y es en cada semáforo, personas haciendo malabares, pidiendo monedas, tratando de limpiar los vidrios de los carros, pasando por las colonias, puerta a puerta, pidiendo algo de comer. Y entonces cuando hay hambre, es inevitable que esos fenómenos sociales se presenten. ¿Sí? Pues de eso también tenemos en Colombia. Yo no sé si a ustedes les pasa alguna situación de esas acá, pero sí tenemos de eso en Colombia. Tenemos malabares en cada semáforo, personas que te quieren limpiar el vidrio, te quieren limpiar las farolas del carro. Hay gente que carga con un pedazo de madera grueso y apenas paras en el semáforo te están golpeando las ruedas para ver qué tan infladas o qué tan desinfladas están. ¿Eso solamente pasa en Colombia? Aquí también pasa. Ah, bueno, sí, ¿ve? Yo le dije al principio, tenemos muchas cosas equivalentes, nos parecemos muchísimo. Ya lo vimos más o menos así. Ahorita quiero desembocar en la historia reciente del conflicto. Aquí está un personaje que fue presidente durante 2 periodos consecutivos en Colombia, ¿sí? Arrancó el cambio de presidente en Colombia es cada 4 años y se posesionan los 7 de agosto, ¿sí? Entonces, por eso están allí unos numeritos de más, son periodos de 4 años, pero entonces arranca a la mitad del 2002 y iba terminando obviamente a la mitad del 2006. Miren ustedes, los números de desplazados por año que se iban teniendo acá. ¿Por qué las cifras no coinciden con la gráfica anterior? Me imagino que ya están haciendo sus cálculos. Y es que muchas de estas personas se desplazaron 1, 2 y 3 veces por año. Es decir, se desplazaban de aquí a ¿qué ciudad hay cercana? A León. Y luego en León pues tuvieron también dificultades y entonces se tuvieron que volver a desplazar a otra ciudad cercana que se llama Guanajuato. Y entonces así se han desplazado en varios momentos, pero cada vez se contabilizan. Por eso los números aquí no coinciden con la gráfica anterior, aquí se contabilizan cada año. Pero miren ustedes los números durante esta presidencia, que son 8 años, ¿sí? Y miren ustedes aquí una leve disminución de este asunto, y es porque aquí empezó un fenómeno y era el intento de este señor, de ese político, por una tercera reelección, ¿sí? Una tercera reelección. O sea, en Colombia sí se puede reelegir el presidente, hasta ahora por 2 periodos. Y cuando pasa esto, pues obviamente viene el boom, viene toda la clase política en contra de él y pues obviamente le frenan su plan, que me parece una cosa, pues fue lo más honesto que se pudo hacer en ese momento en el país. Pero entonces él propuso y dijo, propuso el nuevo presidente, ¿cierto? Su nuevo candidato de su partido. Y entonces el nuevo candidato del partido es nuestro honorable Nobel de Paz, ¿sí? Que muchos, o yo por lo menos, yo como colombiano, aparte de la universidad en donde trabajo, ustedes me disculpan el momento de honestidad y no me siento hablando mal de mi país, sino sentando mi propia postura. No siento propio el Nobel de Paz. O sea, no
Si lo pudiese decir, que lo voy a decir, es ilegítimo. Yo espero que tengamos vida todos y salud para que nos permitamos enterarnos de más verdades. Pero bueno, sigamos. Miren ustedes que radicalmente bajamos de 700 miles, de 400 miles, de 200 miles a una tendencia a la baja, ¿sí? 238, 258. ¿Y cómo les parece que fue en el año del 2016, en septiembre, cuando se firman los tratados de paz? ¿Se acuerdan, cierto? Los tratados de paz en La Habana y en Bruselas. Y pues obviamente el número de desplazados baja considerablemente y sigue bajando considerablemente y baja mucho más, pero no sé si ustedes lo notan. Claro, si partimos nosotros de los 766.000 que habían en 2002 cuando toma el poder Álvaro Uribe a los 85.942, pues uno dice, pues es bárbaro el declive del número de desplazados. Pero entonces, venga, eso quiere decir que 86.000 habitantes del país siguen en situación de desplazamiento. Yo no sé si a ustedes les parece un número pequeñito, pero no es un número pequeñito. Eso es como decir que cogemos un porcentaje muy grande de Lagos y está diseminado por todo el país todavía, iniciando desplazamiento. Ojo, y no es que estos números de acá atrás dejen de ser desplazados, sino que ellos continúan en los procesos de las agencias del gobierno para atender a los desplazados. Hay muchas normatividades sobre restablecimiento, sobre reparación, sobre reconstrucción del tejido social, sobre apoyo y acompañamiento a este tipo de personas, pero estos son nuevos desplazados, es decir, fuera de lo que teníamos histórico, el año pasado, es decir, hace 3 meses, cerramos con 85.000, 86.000 prácticamente. Pero uno dice, ¿cómo es posible que en un país que se firma un tratado de paz con todo el dinero que se gastó, porque se gastó muchísimo dinero de las arcas del gobierno en ese proceso, muchísimo dinero, cómo es que aún nos sigue entregando 86.000 desplazados hasta el momento? Pero les tengo noticias, ojalá ustedes de aquí a un año, en el 2020, indaguen por las cifras que va a tener el país en 2019 y les aseguro que va a incrementarse. Y ahorita les voy a contar por qué. Porque les decía, el conflicto en Colombia está recrudeciendo. Entonces tenemos zonas donde están matando líderes sociales. Imagínense, un país luego de un Nobel de Paz, luego de unos tratados de paz, pues tenemos muerte de líderes sindicales, muerte de líderes sociales. Desplazamiento, tenemos otra vez panfletos, tenemos reagrupación de las FARC, tenemos fortalecimiento de las BACRIN, tenemos fortalecimiento de las autodefensas. Entonces muy seguramente, como se los planteo en el título de la presentación, es una historia que no termina. Es una historia que no va a terminar todavía. Mientras haya coca en nuestro país, que va a haber coca. ¿Por qué va a haber? Porque nos siguen comprando coca. A ustedes también les siguen comprando coca, ¿cierto? ¿O ustedes no tienen narcos acá? Sí. Mientras nosotros seamos productores y consumidores de coca, el conflicto ni acá ni allá se va a detener, ¿sí? No se va a detener, porque detrás de cada kilogramo de coca hay una organización y hay miles de millones de pesos colombianos y hasta, no puedo hacer el cálculo ahorita, pero muchísimos millones de pesos mexicanos, y eso mueve ejército, eso mueve policía, eso mueve políticos, eso mueve guerrilleros, eso mueve paramilitares, eso mueve bandas criminales, eso mueve la delincuencia común, eso mueve todo. Eso pone presidentes, quita presidentes. ¿Han escuchado aquí el fenómeno de Odebrecht, una empresa brasilera que tiene permeado gran parte de Sudamérica? Bueno, pues ahí también hay dinerito, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Necesito que alguien se sepa ese nombre. ¿Cómo se llama el edificio más imponente, más grande que tiene Arabia Saudita? El alto, el más alto. Pero sí saben cuál es, ¿no? El edificio más imponente que tiene los Emiratos Árabes. Se me olvida. Bueno, pero sí lo tienen identificado. Sí, muy bien. Les voy a contar un dato.
uno de los escándalos, uno solo, de los escándalos de corrupción en Colombia, uno solo, fue dinero suficiente para hacer como 2 o 3 de esos en Colombia. Más o menos así. Pero es dinero que no se ve. O sea, Colombia es un país tan rico que lo roban y lo roban y lo roban y lo roban y sigue teniendo. Suena raro, ¿no? Pero sigue teniendo. ¿Les suena parecido? Yo les decía, tenemos muchas afinidades por allí, algunas cosillas. Pero si ustedes piensan que ese edificio, si no estoy mal, si no recuerdo mal, costó como $45 millones su construcción, si no estoy mal. Imagínense un fraude en Colombia, uno solo de los últimos pues bombas de corrupción en Colombia hace para construir 2 o 3. Tú no dices, pero ¿dónde cabe? Bueno, sí sabemos dónde cabe tanta plata, pero ¿cómo hacen para no llenarse y no satisfacerse con el dinero? El dinero es algo que nunca satisface, ¿sí? Ojalá el dinero fuera como las vitaminas, ¿no? Una vez llegas a tu nivel de vitaminas, todo lo otro el cuerpo lo va eliminando, pero no, el dinero no tiene saciadero, o sea, nunca te llenas con dinero. ¿Me siguen hasta aquí, cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero presentarles una disyuntiva que para nosotros los colombianos es bien compleja, y es, ¿qué preferimos? ¿Preferimos seguir teniendo el fenómeno del desplazamiento en Colombia, que ya vimos qué bárbaro es, ¿cierto? Ya vimos más o menos qué tan cruel es, que ustedes también tienen de eso, ¿sí? Y la otra es, ¿qué preferimos? ¿Desplazamiento o más muerte y más masacres a nuestros líderes sociales y a las personas de la población civil? Pues si uno pudiera, pues ninguna de las dos, ¿cierto? ¿Cierto? Si uno pudiera decidirlo, pues no queremos desplazados, pero tampoco queremos muertos. Pero en Colombia no tenemos una tercera opción. En Colombia lo que tenemos que pensar es, venga mi hermano, usted es líder social, ¿qué prefiere? ¿Irse de acá o morirse? ¿Y saben qué? Muchos han muerto porque confían y creen en sus ideales. Muchos. Tenemos muertos sindicales, líderes sindicales de comunidades negras, de comunidades indígenas, de comunidades sociales, de comunidades, mujeres, cabeza de hogar, líderes de comunidades. Tenemos. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Cómo les parece que, pues afortunado o desafortunadamente por el boom de la hiperconectividad, a una persona, a una profesora que era una profesora de colegio, que era líder social, le hacen una llamada y la señora muy hábilmente graba la llamada y ese audio de la llamada se distribuyó por los WhatsApps de los colombianos y salió a la luz, o sea, se mediatizó el audio y salió a la luz pública y a la señora le brindó el gobierno protección y la única manera que le lograron conservar la vida fue porque se mediatizó el asunto. Yo tengo conmigo en la presentación el audio. Es fuerte. Si lo quieren oír, se los pongo. Si creen que no aguantan el voltaje, no se los pongo, no hay problema. ¿Lo quieren oír? El doctor Eduardo autoriza, los profesores autorizan, porque lo que voy a poner no es fácil, es una realidad colombiana dura. Entonces yo les pido que pongan, que afinen su oído, pues porque a pesar de que hablemos español, pues de pronto por el acento nuestro, de pronto no se vaya a entender muy bien. Bueno, ¿qué? Entonces lo oímos, ¿cierto? Y lo maneje con absoluta reserva. Ya, pero por el bien suyo. Pero señor Carlos Mario, quiero que me diga una cosa. De acuerdo a su expresión, lo sentiría como una amenaza. ¿Sí? Y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado. Que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva. ¿Me entendió? Bueno, no me grite. No me grite que no estoy sirviendo. Hágame un favor, coja sus cositas y se me va de la cuestión.
que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas. Yo qué mal he hecho. El hecho de trabajar es malo, el hecho de haber llevado un centro educativo de institución es malo. Yo no le veo cuál es el problema. Señora, a mí no me hable así, si no quiere morir. No me estrese, que le estoy hablando de buena forma. Le vengo a dar un comunicado y no lo quiere recibir y me va a poner feo y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir. Entonces, señora, qué pena con usted, señora Deyanira Ballesta, se tiene que ir de esta región. O la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. ¿Me entendió? ¿Aló? Pues mande tu comunicado por esto. No, profesora, yo no tiene que hablarme en ese tono. Yo aquí ya no le voy a dar nada. Simplemente hágame un favor y váyase de la región. O yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí que si usted se queda aquí en la región, pues la van a tener que recoger muerta. Porque si usted es una persona grosera, para ser una educadora, es una persona que no sabe hablar. Señor, ¿cómo quiere que le hable que cuando usted me está hablando de una forma amenazante? ¿Ah? ¿Cómo quiere que yo le hable? Ahora, yo he sufrido mucho. A mí no me interesa que usted ha sufrido o no ha sufrido la guerra, eso a nosotros no nos interesa, eso a mí no me interesa, eso a mí no me interesa, profesora. Simplemente iba a dar un comunicado, le puso una grosera, entonces ahora, de inmediatamente, se va de la región o queda declarado objetivo militar. Yo he sido llamar profesora a sus superiores y decirles que si quiere recoger un muerto, que usted siga trabajando aquí en San Pablo. Así de sencillo, profesora. Usted quiere las cosas así, así lo vamos a hacer. ¿Usted qué cree? Yo creo que está hablando unos payasos, que es profesora. Pues qué pena, señor, como hay gente que le gusta hablar bobada. Por eso, habla que yo estoy hablando de bobada. ¿Cómo en un principio cree usted que yo voy a saber que la persona que me está hablando, que se identifica, me está diciendo una realidad? Yo le hablé a usted de buena forma. ¿Usted qué me dijo a mí? A mí no me hable así, a mí no me dice, a mí yo no sé qué. Usted me está... No, profesora, si por favor, yo no tengo por qué hablar y por qué ni explicaciones. Hoy supera mi cuerpo. Ahora la región. ¿Entendió? Ahora el móvil va a poner mi fortuna. Tiene que matar a la máquina. Un pedacito de la que no nos sentimos ni tan orgullosos, pero sí nos pasan este tipo de cosas también. La situación es real, no sé si la sintieron real, pero pues así es como hacen ir a un líder social de un sector, lo llaman y le dicen, ¿se va o se muere? Sencillo. Entonces, la disyuntiva es que preferimos seguir teniendo nosotros como colombianos, con qué somos más capaces de soportar o qué somos más capaces de sobrellevar, tener más desplazados o tener más líderes sociales y comunidad asesinada. Es una decisión difícil, ¿no? ¿O no? Para mí es una decisión difícil porque es que ninguna de las dos cosas es buena. Y para que le bajemos al terror, también tenemos venezolanos en nuestro país. A primer día de 2019 cerramos con 1.174.743 venezolanos en todo el país. Se están entrando por las fronteras colombianas un promedio de 30.000 a 40.000 por día. Y aquí pongo un reporte pequeñito de cuáles son los estados que más conservan venezolanos consigo. Entonces tenemos en Bogotá, que es nuestra capital, 261.000 venezolanos, que eso es el 22. 167.000, 138.000, 123.000, 80.000, 59.000 y va bajando. Y hay unos sectores pues donde los números cada vez son más bajos. Es un éxodo de venezolanos hacia Colombia impresionante. Imagino que ustedes están enterados al detalle del asunto y me imagino que aquí también en México también deben tener venezolanos ya, ¿cierto? Ya deben tener incursión de venezolanos aquí en México. El incremento de un año al otro fue del 110%. De un año al siguiente fue el incremento de venezolanos
entrando a Colombia. Ojo, y estamos hablando solamente de lo que hay en Colombia, pero todos los que tienen frontera natural con Venezuela, Brasil y Colombia principalmente, pues somos los principales receptores, pero Colombia y Brasil se empiezan a convertir en países de tránsito, ¿sí? Porque también llegan a Ecuador, también llegan a Perú, también llegan a Chile, incluso en Argentina tenemos ya el fenómeno de los venezolanos, esas migraciones hasta allá. Donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, también tenemos bastantes venezolanos, y se está dando dos situaciones que las quiero retratar muy rápidamente porque quiero progresar con otros temas, y es la gran dificultad de los venezolanos y sus niños es que por las cantidades desbordan la capacidad de las instituciones educativas. Entonces, si es un niño venezolano, pues tiene que esperar a saber si entran todos los niños colombianos, y si quedan cupo, pues ya pueden ir entrando, ¿sí? Es mano de obra paga muy barata, y compartía en estos días con la maestra Gaby un fenómeno que, a pesar de que recién lo empezamos a estudiar, recién empezamos a indagarlo, el flujo de venezolanos al país, o por lo menos en la ciudad donde estoy, tiene una influencia muy interesante hasta en la prostitución. Y puedan decir, ¿en la prostitución? Sí, porque es que recuerden ustedes que detrás de toda prostituta hay una familia. Detrás de toda persona de este trabajo hay niños, ¿sí? Con otras realidades sociales. Y si hay una persona que cobra X cantidad de dinero, pongamos 50.000 pesos colombianos, ¿sí? Pero llega una persona y cobra la mitad, 25.000 pesos colombianos. Es simple comercio, pues si está más económico en otro lado, pues los clientes también van a otro lado, ¿no creen? Y entonces ya hemos tenido algunas, ¿por qué nos enteramos? Porque trabajamos, tenemos algunos estudiantes nuestros de últimos años de formación y hacen prácticas en fiscalía, en varias instituciones, y entonces ya aparte de las problemáticas sociales son las peleas entre grupos de mujeres que prestan estos servicios, y entonces al indagar nos enteramos, no, es que nos están quitando la clientela, y entonces mi familia está empezando a aguantar hambre. ¿Sí? Y es otro fenómeno social que tenemos. A principios del año pasado se hizo el balance de la delincuencia en el sistema de transporte articulado en el Transmilenio en Bogotá, y de todos los delitos que habían, como el 80 al 90% era perpetrado por venezolanos. Pero es que es normal, no es bueno, pero es normal. Si no tienen ni familia, ni trabajo, ni comida, lo que les describí ahorita, pues también necesitan. No es la mejor manera, pero también necesitan hacer algo por la supervivencia. No es el camino, lo repito, pero deben hacerlo también. También tenemos que lidiar con el asunto, pues con estas realidades que nos tocan con el vecino país. Y ahora todo esto como universidad, nosotros ¿cómo lo trabajamos? ¿Cuál es el compromiso social que tiene una universidad que tiene carreras de formación en ciencias sociales, que tiene psicología, que tiene tantas disciplinas para trabajar? ¿Cómo se resuelve el tema del conflicto colombiano en Colombia a través de las universidades? Les voy a presentar solamente dos iniciativas, hay muchas otras, pero creo presentaré solamente dos que me parecen las más emblemáticas, o tal vez las que quiero rescatar simplemente. Una es la ruta de atención integral a víctimas. Las chicas que están de uniforme de pantalón claro y blusa blanca son estudiantes de pregrado de licenciatura en psicología. Esta persona que está acá es uno de los administrativos o directivos de algo que se llama la unidad de víctimas que tenemos allá en el país. Bueno, un dato allí adicional. Si hablamos de víctimas en Colombia, nosotros estamos como alrededor de los 9 millones de víctimas. Número pequeñito también, ¿cierto? ¿Sí? Y estas personas que están acá son todas mujeres, cabeza de hogar, con características muy de líder social, pero que además son víctimas del conflicto. Y también algunas de ellas son desplazadas. ¿Qué hacemos nosotros como universidad? Nos fusionamos como programas, como licenciaturas todas, y diseñamos una ruta
de atención y van pasando y se van haciendo cargo cada facultad, cada programa de formación profesional se van haciendo cargo de ellos y obviamente los psicólogos nos encargamos del acompañamiento psicosocial, pero obviamente los de derecho se encargan del asunto del restablecimiento de esos derechos, del conocimiento de las normas, de las resoluciones que están para protección, para reparación, para reconstrucción del tejido social de estas personas y se le hace como una asesoría en estos términos. Muchas de esas personas saben preparar productos, algunos tienen habilidades artesanas y entonces los de administración y contaduría les enseñan o los acompañan en procesos de emprendimiento. Pero los de sistemas, entonces, como son personas habitualmente del campo, en su mayoría, entonces les enseñan a hacer una hoja de vida, les enseñan a montar sus páginas de redes sociales, no con el ánimo como lo hacemos nosotros tal vez, sino con dar a conocer su producto, un uso comercial de las redes sociales. Y este proyecto, que lo llevamos trabajando un promedio de 3 años, un poco más, ya hemos tenido un promedio de 75, tal vez 75, les decimos graduados, ¿no? Terminan la ruta y les decimos se gradúan. ¿Qué más se hace en la ruta? Antes de decirles qué pasa allí. Y es que contactamos con todas las agencias del Estado. ICBF para asunto de los menores de edad, Fondo Nacional del Ahorro, que es una agencia del Estado que es para financiar la compra de vivienda nueva, el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje que forma para el trabajo, forma en profesiones y oficios, entonces con el SENA, con diferentes instituciones para poder hacer un acompañamiento a estas personas para brindarles como un soporte en la ciudad que no les pertenece, que no están allí. Pero lo mejor que podemos hacer es una ruta de atención integral. ¿Para qué? Para que tengan una adaptación a esa nueva ciudad, que resuelvan un asunto de lo emocional, porque el conflicto genera un trauma de guerra, ¿cierto? Un desconocimiento de las normas, bueno, todo lo que les acabo de describir. Y ustedes me podían preguntar, pero ustedes llevan 3 años trabajando y llevan 75, y me acaba de decir que tienen un promedio de 9 millones de víctimas. Pues 75 contra 9 millones no es mucho. Y les voy a contar la metáfora con la que he tenido que defender este proyecto al principio ante las universidades, ante las autoridades de la universidad. Segundo, ante las agencias del Estado, porque nadie creía en la propuesta. Dice que no, pues es que ustedes impactan muy poquito. Y la metáfora que siempre uso es esta. Un señor caminaba por la playa y desesperadamente en la mañana cada estrella de mar que encontraba la tiraba al mar, la tiraba al mar, la tiraba al mar. Y una persona del lugar se acerca y se burla de él y se dice, señor, ¿pero usted qué está haciendo? No las va a salvar a todas. Por más que usted se dedique el resto de su vida a lanzar estrellitas de mar de nuevo, no las va a salvar. Y entonces el señor que estaba haciendo esta labor le dijo, usted tiene toda la razón, no las voy a salvar a todas. No me interesa salvarlas a todas porque no soy capaz de salvarlas a todas. Y puede que para la especie de las estrellas, las poquitas que alcanzo a salvar, sea insignificante. Pero usted se imagina qué importante puede ser para esa estrella de mar que vuelve al mar. Salvar una es un éxito. Salvar una de las cientos o miles que se pueden morir, para esa estrellita que se salva es muy valioso. Para nosotros decir que tenemos 75 mujeres víctimas del conflicto, cabeza de hogar, con características de líderes sociales que se les patrocinan, que están haciendo unidades productivas, que no van a ir ni a la prostitución ni a los cinturones de miseria de la ciudad, sino que empiezan a ser proactivas, 75 en 2 o 3 años. Yo digo, hombre, para esas mujeres es importante y para nosotros también. Es valioso. Lo que se puede hacer en pro de las víctimas, en pro de los desplazados, es supremamente valioso. Y la última iniciativa que les quiero compartir es esta. Esta la llevo trabajando unos 4 años, desde antes de firmarse los acuerdos de paz. Nosotros tenemos excombatientes, o ahorita los llaman exparticipantes del conflicto. ¿Y nosotros qué hacíamos en estas actividades? ¿Qué hacemos? Personas que han pasado por el proceso de reintegración, si son excombatientes, pasan por un proceso de reintegración, si son víctimas, pues pasan por un proceso de resocialización y de reparación.
Y entonces esas personas que son los más proactivos, los que tienen esas características de liderazgo, los convocábamos acompañados de las agencias del Estado y hacíamos un evento en la universidad, como decir aquí mismo, y entonces salía el ex victimario y narraba y contaba su historia de cómo se vinculó o a los paramilitares o a la guerrilla, y nos dimos cuenta que incluso ellos en sus inicios fueron víctimas también, porque fueron reclutados por la fuerza. Nos dimos cuenta que esas mujeres de la guerrilla o los paramilitares sufrieron abuso sexual, sufrieron interrupciones de sus embarazos, porque no puede una guerrillera o un paramilitar estar en embarazo, por obvias razones, ¿cierto? Pero cruelmente les hacían abortar por la fuerza a sus hijos. En fin, narraban su historia de cómo se vinculaban a uno de estos dos grupos y cómo fue que se convirtieron en el tipo de terroristas, en el tipo de agresores que fueron en su momento. ¿Sí? Esta persona volvía al auditorio y luego salía alguien que había sido simplemente víctima y narraba su historia y decía: me mataron mis hijos, me mataron mi papá, me mataron mi esposo, me mataron mi esposa, me hicieron ir, perdí todo, y narraba también su historia. Y no eran víctima y victimario directos, sino que eran de otras regiones del país, pero al final subían ambos al auditorio otra vez. Y el ex victimario, el ex agresor, ¿sí? Le pedía perdón a la víctima y le pedía perdón al público que representaba a la sociedad civil. Y luego llegaba la víctima y le pedía perdón al ex victimario y le pedía perdón al público. Y luego ellos dos se pedían perdón mutuamente y se perdonaban y se abrazaban. Y eso es un asunto de sacudida emocional tan fuerte, porque es ver una persona que tiene su vida, su historia de vida deteriorada, lastimada, con trauma de guerra, con pérdida real, viendo morir a sus familiares al lado de ellos en masacres, en tantas cosas, y ser capaz de pararse frente a alguien y perdonarle. Y eso lo estamos propiciando como universidad. Estamos hablando de reconciliación, perdón y la paz. No podemos tampoco a todas las víctimas, no podemos a todos los exvictimarios, pero para estas personas y para los públicos que nos escucharon durante varios años haciendo ese tipo de labores, sí es muy importante, porque es que por allí, por el perdón, empieza tal vez la reconstrucción del tejido social. Y nosotros, como unidades académicas, estamos llamados a participar directamente en ese tipo de situaciones, independientemente de cuáles sean nuestros indicadores y nuestras cifras. Es una responsabilidad social que tenemos, es un compromiso no solamente con nosotros como profesionales, independientemente de la disciplina. Ya les comentaba que teníamos abogados, ingenieros, administradores, contadores, obviamente psicólogos. No importa la profesión, pero hay algo que hacer por las personas que están en situaciones conflictivas. Es un llamado, porque nosotros como universidad nos toca decir, tal vez ustedes tengan un poco más de tiempo por sus situaciones actuales, pero nosotros ya estamos viviendo esto y nos toca salir al paso de la situación que vive el país, y esta es la manera como lo estamos haciendo. Hay otras iniciativas, proyectos de investigación, hay otros asuntos, pero para mí tal vez las más representativas son estas dos. Y pues muchas gracias por su atención. Sé que me demoré un poquito más. Muchas gracias por su atención, estoy muy atentos. Quedo atento si hay alguna pregunta, o es para el final, ¿verdad? ¿Se puede abrir una sesión? Pues muchas gracias, Ricardo. Pues brindémosle un fuerte aplauso al maestro Ricardo Cuellar. Y sí, en efecto, por cuestiones de tiempo, vamos a limitar a un par de preguntas. ¿Alguien desea realizar una? ¿No? ¿Comentario? Sí, muchas gracias por compartir tu experiencia y la experiencia de Colombia, que como bien dices nos llevan, así como ustedes entraron primero que nosotros a este terror, también, aunque todavía dices que es una historia que no termina, pero ya están también los colombianos empezando a producir y ensayar soluciones que nosotros apenas estamos considerando, ¿no? Entonces es muy bueno.
hace un comentario que obviamente no es muy agradable, pero el audio que escuchamos no creo que le haya sorprendido a nadie de los que está aquí. Incluso nos pareció un sicario muy correcto para hablar. Si no, los que están aquí, sus papás han recibido llamadas de extorsión y es muy, muy fuerte lo que dicen los mexicanos. Sí, era nada más eso. El doctor Eduardo tiene toda la razón. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que esta persona que llama no es de un rango bajo. Muy probablemente es el jefe de un área o de un frente y muy posiblemente es uno de los ideólogos. Entonces, muy probablemente su correcto hablar tiene que ver con un nivel formativo mínimo. Porque si hubiese sido llamado por alguien de la base de la organización, habría sido terrorífico. O sea, realmente es que solamente dice malas palabras al final, pero todo el tiempo es, digámoslo, políticamente correcto. Y sí hicimos el análisis porque reconocemos el acento de qué región del país es. Y sí, usted tiene toda la razón. Sí es fuerte el mensaje, pero la manera como lo dice, sí, se sabe que no es un criminal común y corriente de los que tenemos, es un tipo de persona distinto. Lo consideramos uno de los líderes, uno de los ideólogos, alguien que por lo menos tiene un nivel básico de formación, o no tan básico más bien, pero sí, creo que sí tenemos también de lo otro que ustedes también tenemos. También tenemos extorsión. Entonces creo que sí reconozco ambas cosas, pero esto, cuando no estás habituado, no has recibido tú mismo la llamada, esto suena bastante fuerte. ¿Alguien más? Gracias, buenos días por la presentación, muchas gracias. Yo solo quiero preguntar, ayer presentaba yo la situación de El Salvador, donde también tenemos muchas situaciones similares de violencia en otro contexto, ¿verdad? Pero solo la consulta es la siguiente, a nivel institucional y de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, está tratando de cambiarse el discurso para referirnos a las personas, digamos, que han sufrido este tipo de padecimientos. Estamos tratando de no llamarles víctimas por el hecho de no revictimizar, estamos hablando de sobrevivientes. ¿Tú crees que la forma en que nos referimos a ellos podría tener algún impacto, digamos, en los procesos de revictimización o la posibilidad de salir, digamos, a nivel psicológico, ¿verdad?, y psicosocial de estas situaciones? Sí, de hecho, pues uso el término víctima como para manejar un estándar. De los resultados de investigaciones nuestros, llegamos a conclusiones importantes, y es que la situación de víctima no se puede considerar permanente. Tú no puedes ser una víctima el resto de tu vida. El hecho de ser víctima es un asunto transitorio. Fuiste víctima de algo, pero es responsabilidad del ser humano sobreponerse a las situaciones, sobrevivir. Pero sobrevivir no implica quedarse anclado psicológicamente al asunto del fenómeno victimizante, sino que implica la elaboración psicológica. En psicología lo llamamos cuando hay un asunto traumático y se sobrevive a él y se construye y se aprende a través de él, se le llama la elaboración psicológica. Cuando tú elaboras tu situación victimizante, entonces fuiste víctima, has sobrevivido a algo, pero eso implica que tu vida continúa, la vida normal, es decir, tienes que hacer nuevamente vida, y en eso coincidimos. Sí hay organizaciones sociales que procuran dejar de hablar de víctimas, que procuramos hablar de la no revictimización, sí, y de pronto uso intencionadamente el término, pues porque digamos que nos desconocemos más bien, antes que estar como más conectados nosotros como latinoamericanos, nos desconocemos los detalles de los fenómenos que son tan similares. No sabía que también en su país también tenían un asunto de llamarlos de una manera distinta, porque sí se empieza a convertir en un asunto peyorativo, el asunto de ser víctima. Psicológicamente te reduce,
psicológicamente te ancla, es decir, es un asunto que te ancla a las situaciones pasadas y no te permite progresar. Hay muchas teorías de psicología que dicen, dice que el ser humano es como un río, ¿sí? Y uno no empuja el río para que baje. Una situación victimizante es como un bloqueo en el río. ¿Qué haría la psicoterapia? ¿Qué haría el asunto de sobrevivir al asunto victimizante? Retirar el bloqueo. Y el río naturalmente tiene que fluir. El río, después de que se le quite el bloqueo, no se queda estancado, el río fluye otra vez, ¿sí? Y más o menos es la misma metáfora que deberíamos estar usando. Uno solamente es víctima durante un tiempo. Y las normas colombianas están diseñadas para que te protejan y te reparen en un tiempo específico, porque luego ya te vuelves a convertir en población civil, capaz. Hay todas unas organizaciones del Estado que brindan recursos, acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para que te reintegres nuevamente a la vida civil y social. Entonces, sí, ahí también hay un asunto de coincidencia, doctor. Muchas gracias por su comentario. Bien, pues la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, a través de la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a Ricardo Cuellar Quirá por impartir la conferencia magistral Desplazamiento forzado en Colombia, una historia que no termina, en el marco de la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Firma el doctor Aristarco Regalado, rector del centro, y la doctora Rebeca García Corzo, secretaria académica. Muchas gracias.